el propio presidente colombiano ha dicho de que no reconoce, ¿no?, a la isla Santa Rosa como peruana. Bienvenido. Muchas gracias. Permíteme primero hacer una precisión. Por favor. En la reunión de APEC 2023 en San Francisco, sostuvimos, la presidenta sostuvo y yo la asistí con otros funcionarios a San Francisco, ¿correcto? Y ahí hubo 7 reuniones cumbre entre presidentes, más una reunión con la directora general del Fondo Monetario Internacional. Cada una con su agenda, 40 minutos, y en mi caso, 4 bilaterales también. Con Indonesia hubo una cumbre, y ahí se acordó iniciar un proceso de conversaciones que terminara en algún momento en una primera visita de la señora presidenta. Que se está cumpliendo. Que se está cumpliendo. Y en mi caso, con la canciller del Japón, también con una agenda puesta por el Perú, también obviamente una agenda del Japón, acordamos lo mismo. Con Japón nos volvimos a ver en París en junio del año pasado y con motivo de la reunión anual de la OSD, y ratificamos la idea, la planificación de la visita, en este caso, que se está ejecutando. O sea que el viaje a Japón y a Indonesia es su obra. El viaje a Japón y el viaje a Indonesia es producto del diálogo, el primero mío con la canciller de Japón y el segundo de los presidentes de ambos países. Bueno, y lo que sabemos es que la señora presidenta está muy interesada ahora en, por ejemplo, hacer trenes, ¿no?, con inversión japonesa. Bueno, que eso es un sueño, no sé cuándo se podría dar, pero por lo menos está abriendo sus ojos y espero que ya se deje de boicotear el tren de Porky, ¿no? Uno de los grandes temas como déficit que se ha presentado en las distintas rondas en la época en que yo fui canciller fue el déficit de comunicación interna ferroviaria y carreteras. Y en todas las presentaciones que o le tocaba o al ministro de Economía que acompañaba o me tocaba como canciller o cuando hablaba la presidenta, se hacía mención explícita, inclusive con la cuantía de los déficits, en este caso ferroviarios, con China en especial, sí, por ejemplo, con China en especial, de forma que, y ojalá, porque... ojalá fuera, ¿no? Cuando ojalá uno se viaja demora, a la China, cuando uno viaja a Japón, a Europa, ya pues son... Todos los países desarrollados tienen tren. Y en China impresionó porque parte del programa fue probar el tren, viajar un tramo pequeño, el tren bala, que no sé cómo se llama, pero digamos que alcanza 520 kilómetros por hora. Y entonces en los 2 primeros vagones, que eran los, digamos... Los VIP. Los VIP, estaba en el primero 4 asientos, estaba la señora presidenta con todas las facilidades, pero lo que impresionaba era que no se notaba absolutamente... Es como el Shinkansen de Japón, ¿no? Que vas a más de... No lo conozco, yo primera vez que me... vas a más de 300 también y no se siente nada. No, y no se siente ruido. Nada, o sea, no hay sonido de... Es lo máximo, sí. Así que ojalá que algún día podamos desarrollar... Ya, eso es soñar. Porque que tengamos un tren bala en el Perú significa que volvamos a nacer, porque la corrupción nos ha... Con China se habló específicamente, y es parte de uno de los tantos acuerdos que se suscribieron, de la posibilidad que ellos pudieran invertir de norte a sur, va a decir, tanto desde la frontera peruana con el Ecuador, hasta lo que llamábamos el anillo de cercanías, como se llama en Madrid, y del anillo de cercanías del sur de Lima hasta Tacna. De manera que eso está en papeles, es una opción a desarrollar y evidentemente creo que el Perú debería apostar buscando fórmulas mixtas en donde inversionistas privados
nacionales y extranjeros también puedan participar. Celebro su optimismo, pero después de ver esta telenovela entre Sandoval y López Aliaga, con una mezquindad política absoluta del parte del Ejecutivo, a mí me parece, bueno, que eso jamás va a suceder. Lo digo con mucha pena, ¿no? Porque... yo abrigo esperanzas, ¿eh? Yo no. Yo abrigo esperanzas. No. Demasiado corrupto está este Estado. El gobierno también podría beneficiarse si la obra se inicia. Con ellos, obvio. Y pensando fundamentalmente en la gran mayoría de peruanos o de limeños o de habitantes de Lima que tienen que hacer ese recorrido triplicando el tiempo y no teniendo alternativa. Bueno, lo del tren de Chosica tiene que ir, porque si no va a ser peor, pero no, me refería a estos trenes que usted dice y que la tecnología lo demuestra, de Tokio a Hiroshima lo haces en 4 horas, ¿ah? Y más rápido y sin tanto tole-tole que ir en avión. O sea, yo he usado otros trenes, pero eso... No, eso es una cosa, yo también me quedé impresionada. Por mí iba todo el día en el Shinkansen. En todo caso, pero bueno, yo soy un soñador. Yo también, pero yo creo que yo no lo voy a ver. Ya estoy vieja, usted también está viejo. No creo que lo vayamos a ver. Yo no estoy viejo. Ojalá. No. Usted no. Ah, ok. No. Perfecto. Yo creo que... Tú tampoco, por cierto. No, sí estoy vieja, pero ojalá que mis nietos lo vean. Pero yo no creo que vaya a haber un tren bala en el Perú. Yo soy optimista. Bueno, está bien. ¿Por qué se peleó, me va a contar algún día, con Boluarte? ¿La verdad que se pelearon por un viaje? Yo, la primera vez que me entrevistaste después de la salida del gobierno, te contesté lo que era cierto, que era había habido un diálogo y que se había producido una separación de hechos de mutuo acuerdo. Sí, pero fue por un viaje, ¿no? Fueron distintos motivos que motivaban diferencias y en donde obviamente la señora Presidente tenía la última palabra. Obvio, pues, pero ya algún día nos contará. Ya no voy a ahondar en eso. La verdad siempre se conoce. Cuando Boluarte se vaya del poder, ojalá nos cuente. Lo que sí tenemos que hablar es de Colombia. A ver, ¿cuál es la clave real para entender lo que está haciendo Petro? Usted sabe de historia, ha sido canciller, es una autoridad en la materia. ¿Qué tenemos que entender? Hoy El Comercio publicó un artículo de mi autoría que se llamó Provocación o una provocación. Sin embargo, en La Razón, como no era un artículo sino una entrevista a página entera, me hacen esa pregunta. Y mi respuesta es, en la lógica, de acuerdo a la experiencia vivida del señor presidente Petro, el conflicto es parte de su existencia. Quiere decir, lo que quiero decir es que 30 años, como dicen, o más, como dicen en Colombia, guerreando en el monte, la lógica del conflicto es parte de su forma de gestionar, bueno, el poder que hoy detenta. O sea, tiene que pelear, si no, no es feliz. Entiende, además, que el país, en este caso Colombia, está siendo bastante movido por muchas movilizaciones, por muchas protestas y además, dentro de esta lógica, como un marxista que es, piensa que, bueno, hay que generar conflicto para alterar las condiciones y en ese caso toma una bandera inexistente, un conflicto que ha inventado y que evidentemente pretendía, lo que no ha logrado, una causa nacional, porque varias autoridades o exautoridades también y académicos de Colombia se han pronunciado de una manera tajante diciendo que no hay conflicto limítrofe con el Perú, que todo está debidamente ordenado. Inclusive el día anterior, me parece, los 3 comandantes o jefes principales militares de Brasil, de Colombia y de Perú se juntaron, estuvieron juntos. De forma que
Además, los periodistas también, ¿ah? Dicho sea de paso, Petro les ha dicho a todos antipatriotas, a todos los que están opinando, eso, que está en la lógica, están regalando Colombia a Perú, ¿no? O sea, nadie le hace caso. Está en la lógica del conflicto, ¿no? Claro. Pero además, el señor presidente Petro, desde que asumió la señora Boluarte de forma constitucional por el golpe de Estado, siempre, ininterrumpidamente se ha referido en los términos más inapropiados respecto al gobierno, diciendo que era un golpe de Estado, llamando varias veces al señor Castillo legítimo presidente del Perú. Y, por ejemplo, también cuando hubo una crisis de seguridad hace 8 o 7 meses, o un poco más, tal vez un año, la fecha exacta no la recuerdo, dijo que la mención al tren de Aragua era una fabricación, un invento de la Cancillería chilena y de la Cancillería peruana. Chile le contestó y en mi caso preferí, para no hacerle el juego, porque cuando tú contestas, entonces, claro, buscan tener un eco interno. Y en ese caso preferí no responder. Yo creo que esta lógica del conflicto lo tiene, y lo digo en otros términos también, él es un poco cautivo de su pasado, como que su pasado lo acosa permanentemente. Pero ese pasado puede llegar a escalar a un conflicto bélico. Si nosotros nos atenemos a la carta que publicó, la primera de 3, el ex canciller Leiva, su canciller, con quien yo me encontré 4 veces en distintas oportunidades, de todo lo que describe, porque dice que le dirige esta carta públicamente, claro, para advertir a Colombia de su incapacidad moral. Y además de sus altibajos, de sus dependencias, de sus adicciones. De sus adicciones, le dijo cosas durísimas. Entonces, y era su canciller. Y cuando yo en la segunda oportunidad que pude, que conversé con el canciller de entonces, con el señor Leiva, él me confesó. Estábamos en el Teatro Colón de Buenos Aires en la transmisión de Milei y le dije, mire, canciller, yo tengo esta información. Sí, me dijo, es así. Entonces, me resulta imposible, términos más, términos menos, me resulta imposible poder asegurarle a usted, canciller, que el presidente Petro no va a volver a referirse en estos términos, porque yo había tomado una decisión respecto a algo que le interesaba a Colombia en el marco del acuerdo amazónico, y entonces, bueno, fue una conversación. Es más, él estaba así, le habían invitado a un palco, estaba solo y lo invité al mío y conversamos entre obra y obra, digamos, de acto y acto, y al final nos quedamos tomando un largo café, un par de horas más, y claro, ya lo dijo en forma pública. Entonces, ¿puede escalar? No, yo no lo puedo descartar, pero sin embargo, las Fuerzas Armadas, estoy seguro, las Fuerzas Armadas colombianas no seguirían una orden que fuera, digamos, totalmente descabellada, porque hay, pues... Pero él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, pero también supremo. Es un gobierno que está ya entrando a una fase de salida y sabe perfectamente, digamos, la gente inteligente, independientemente de sus fuentes ideológicas, que el inicio de un conflicto armado no tiene una fecha de término y sería prácticamente, echemos un poco memoria, bueno, muchos años, alterar muchos años de paz armada. En la región, ¿no? En la región. Claro. Yo creo que Colombia... Ahora, que se vaya a atrever. Ahora, ¿usted hubiera interrumpido el viaje de Dina Boluarte? No. 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 Tampoco hubiera regresado si fuera el canciller. No. O sea, no le hubiera dado bola, habría dicho que es un exceso de drogas o de alcohol, ¿qué habría dicho? No, yo no hubiera dicho eso, tampoco lo estoy diciendo. Porque le acusan, ¿no? De adicciones serias. Bueno, el propio canciller Leiva se lo dijo. Claramente. Claramente le dijo que es un adicto y que estaba mal de la cabeza. Así es. Porque lo que sí creo es que en este caso la presidenta constitucional
ha dado preferencia y ha hecho bien a no interrumpir dos visitas que son realmente importantes. Y que son visitas de Estado, ¿no? No creo que, no recuerdo si son de Estado o visitas oficiales. En todo caso, son importantes y estaban muy trabajadas con mucha anticipación. Y con una agenda que entiendo, no la conozco, que debe ser sustantiva, porque Japón, vale decir, Japón es un país serio, Indonesia también, entonces se van a sentar, o se han sentado y están conversando cosas puntuales que después se tendrá que reflejar en documentos de intención y con el tiempo, porque el Estado Ojalá, continúa. en hechos. El Estado continúa, el gobierno cambia, pero la política exterior no varía. Pero la Cancillería queda. La Cancillería queda en la que debemos confiar plenamente.